José en Egipto. ¿Qué pasó con José en Egipto? ¿Por qué llegó allí? ¿Cuál fue el proceso que pasó? Quédate para darte cuenta. Antes de continuar, quiero invitarte que si no se ha suscrito a mi canal puedes suscribirse, deja tu like, comparte y adelante, vamos a continuar con esta historia. José, un joven nacido en Israel, hijo de Jacob y Raquel, nacido por promesa debido a que Dios, por medio del Espíritu Santo, había puesto en el vientre de Raquel esa criatura para cumplirle una promesa que él había dado. José, un joven de promesa que Dios en un momento tuvo muchos planes para él y se los cumplió al pie de la letra. Desde pequeño, él creció con su familia alrededor de sus 11 hermanos. El libro de Génesis habla de que él comenzó a crecer y lo llegó a querer tanto Jacob que le preparó una túnica de colores muy hermosa y él estaba haciendo un poco más que los demás. Dios transforma todo para bien. ¿Por qué? La historia de José nos dice lo siguiente, y es que Dios tiene un propósito incluso cuando otros no te entienden. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando José comenzó a ser más importante en la familia de Jacob, él comenzó a verle más con distintos, con una especie de favoritismo, una especie de que él tenía más preferencia acerca de José, porque él veía un gran potencial en José. José era un joven soñador y con un llamado especial. Sin embargo, sus propios hermanos lo rechazaron, se burlaron y lo vendieron como esclavo. A veces las personas más cercanas no ven lo que Dios ha puesto en ti, pero eso no cancela el propósito. Nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y de alguna manera tenemos que darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere darnos a cada uno. Como reflexión acerca de esto, de este punto, es que quizás hoy nos sintamos incomprendidos, rechazados o menospreciados, pero recordemos algo: Dios no necesita aprobación humana para cumplir su plan. Si Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir como Él lo ha prometido. En oración nosotros podemos decirle al Señor: Señor, aunque otros no entiendan mi proceso, ayúdame a confiar en ti, en tu propósito que tienes para conmigo. El siguiente punto es que aunque estés en tu Egipto, Dios está contigo. Sabemos que José, cuando creció, fue vendido por sus hermanos porque la envidia llegó a ellos y lo vendieron a unos ismaelitas que iban camino a Egipto y lo vendieron como esclavo. En Egipto él fue vendido a Potifar, el jefe de la guardia de Egipto, y él sirvió como jefe de la servidumbre en aquel lugar, como administrador de la casa de aquel lugar. Y en este caso podemos entender la parte que estamos viendo. José fue llevado a Egipto, un lugar ajeno, con un idioma distinto, cultura diferente, pero la Biblia repite 4 veces algo muy importante, y es que y Jehová estaba con José. Fíjese eso, Jehová estaba con José. Eso cambia todo. ¿Por qué? La reflexión que nos deja es que no importa dónde te encuentres, un trabajo difícil, una etapa oscura, un cambio inesperado, Dios sigue contigo y te hará prosperar aún en tierra extraña. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito grande en la vida de cada uno. La oración que nosotros podemos dar a todo esto es que decirle al Señor: Señor, acompáñame en cada etapa, aun cuando no entiendo, sé que tú estás conmigo. Y eso debe ser día con día para que Dios cumpla sus propósitos. La tercera parte de este mensaje es que la integridad abre puertas que el pecado cierra. En la casa de Potifar, cuando él ya era jefe de la servidumbre, José fue tentado, perseguido injustamente y terminó en la cárcel. Pero eligió la integridad por encima del placer momentáneo, porque él fue tentado por la mujer de Potifar, una especie de tentación carnal que le llegó a él, y él corrió de esto y mejor huyó. Y ella, cuando se vio rechazada, la acusación en contra de él diciendo que él había tratado de abusar de ella, de violarla. Entonces él fue arrestado y fue puesto preso en la cárcel. En la cárcel, pues ustedes saben de que se encontró con 2 personajes ahí, el panadero y el copero del rey. Estas 2 personas que en su momento iban a ser el punto de inflexión para que él pasara a la otra etapa. Pero quiero que veamos el punto 4, y es que
Tu fidelidad en lo pequeño prepara tu promoción en lo grande. ¿Por qué? Porque José desde esclavo fue administrador de la casa del Potifar. Después desde preso a líder en la cárcel, porque en la cárcel él se dio a conocer como que él interpretaba los sueños. Y desde el olvido que estaba preso ahí, pasó a ser gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque él interpretó los sueños del panadero y el copero y se cumplieron tal y como él había dicho. Y esto le llevó y llegó los rumores al faraón. Cuando el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas flacas y gordas, José lo interpretó de una manera excepcional y él se maravillaba, dice la Biblia, acerca de la interpretación y sabiduría que tenía José acerca de los sueños. Y de esa manera es como él lo nombra como gobernador de Egipto. José nunca dejó de servir con excelencia donde estaba, aunque no era donde quería estar, pero él nunca dejó de ser lo que él era, saber que estaba siempre al servicio de Dios. La reflexión que nos deja este punto es que a veces nosotros pedimos o pides que Dios te saque de un lugar, pero Él está usándolo para formarte y prepararte y llevarte a un lugar mejor. Cuando nosotros estamos pasando esta situación, debemos de tener una oración, y la oración que tenemos que tener es: hazme fiel donde estoy, en el lugar donde estamos, porque sé que tú estás preparando para hacerme o darme algo mayor o algo más grande de lo que ya tengo. El siguiente punto es que Dios usa tu proceso para bendecir a otros. Al final, fíjese, José entendió que su dolor tenía propósito, y es que la salvación de su familia y de las naciones enteras, porque cuando él fue gobernador de Egipto fue llamado para le fue encomendada una misión, que él guardara los alimentos de los 7 años malos que iban a haber en la tierra. Y tal y como el faraón se lo ordenó, él lo cumplió. Guardaron todos los granos básicos para que cuando vinieran los 7 años de escasez, ellos tuvieran donde echar mano para que el pueblo no tuviera hambre ni sed. Cuando pasó todo esto, Dios ya estaba obrando allí y quería juntar a su pueblo Israel, a su pueblo, la familia de Jacob, junto con José cuando él ya estaba en Egipto, porque cuando hubo hambre en la tierra, las demás naciones llegaban a Egipto a comprar granos, a comprar trigo, a comprar algo para poder comer porque era grande el hambre que había en el mundo. Y de esta manera es como llegan los hermanos de José a comprar granos a Egipto, y es donde él nuevamente se reencuentra con sus hermanos, haciéndoles prueba para ver si de verdad decían la verdad acerca de lo que estaban diciendo, porque él tenía cierto resentimiento porque sabía que ellos lo habían vendido a aquellos hombres que iban en el desierto. La reflexión que nos deja esto es que tus lágrimas no son en vano. Lo que hoy no comprendes, mañana será un testimonio, y eso hay que tenerlo muy, muy presente. Lo que ahora estemos pasando, mañana será un gran testimonio que Dios nos sacó en victoria o nos dio grandes cosas en nuestra vida. Y la oración que podemos hacer acerca de esto es que decirle al Señor: gracias Dios, porque todo lo que permites tiene un propósito mayor, y ese propósito yo lo declaro en mi vida. Los hermanos de José llegaron a comprar granos y le contaron la historia de por qué habían llegado hasta ahí. Y ahí José se da cuenta que además de que todos sus hermanos estaban vivos y su padre estaba vivo también con su madre, dice la Biblia que también se dio cuenta que él tenía otro hermano, a tal grado que lo mandó a traer para que se lo presentaran, y exactamente tenía un hermano menor llamado Benjamín, y él se maravilló grandemente porque hizo una prueba en él para que ellos sintieran a ver si de verdad querían al hermano menor. Y todo esto, si usted quiere ampliar esta historia, está en el libro de Génesis capítulo 30 en adelante, para que se pueda edificar por medio de la palabra de Dios en esta historia. Y de esta manera es como manda a traer a toda la familia de él, de Israel, hacia Egipto, para que viviesen en Egipto. Y Dios junta nuevamente a esta familia, que es la base principal de la tribu de Israel, de donde está la base del pueblo de Israel actualmente, donde también el pueblo de Israel es la ciudad santa de Dios, es el lugar de donde el pueblo de Israel, porque dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Entonces nosotros también nos sentimos parte del pueblo de Israel porque somos hijos de Dios, alabamos al mismo Dios, y Él en la cruz del Calvario por medio de su Hijo rompió cadenas para que todos y cada uno también logremos la salvación, así como se la dio a José y a todo este pueblo, así también nosotros podamos tenerlo.
La historia de José nos enseña que Dios gobierna incluso las situaciones que parecen injustas. Él convierte traición en plataforma, dolor en crecimiento y pruebas en promoción. Promoción es promover de un lugar a otro, así como pasó con José, que iba escalando hasta tal grado de llegar a ser gobernador de Egipto. Si permaneces fiel, Dios te llevará al cumplimiento de su sueño sobre tu vida. Nosotros solo debemos de esperar en Dios y Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida, grandes milagros en nuestra vida, para que el día de mañana digamos: Señor, gracias porque tú me ayudaste a salir en victoria y hasta este momento me siento orgulloso porque tú has estado conmigo. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión y nos vemos en el próximo video. Sin antes invitarles a que se puedan suscribir al canal, dejen un like, compartan y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.